está el día después. Y el día después justamente es el de mayor responsabilidad, porque pensaba los otros días que cuando empezó este sueño y a trabajar, a involucrarnos en política y trabajar por el frente y después, bueno, quedó constituido en Cambiemos. Es un sueño que empezó con responsabilidad, pero esta aún es mayor, porque ahora ya estamos en el gobierno. Pero con alegría, por un lado, por la forma que se desarrolló todo. La campaña, la constitución de las listas, la gente que me acompañó, los militantes y fundamentalmente el ciudadano, aquellos ciudadanos que nos acompañaron y que los fuimos a ver casi de manera personal en muchísimos casos. No en todos, pero en muchísimos casos. Y seguramente también en las instituciones que visitamos, inclusive antes de las PASO. Pero contentos y con la tranquilidad de que María Eugenia Vidal es gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y eso nos da una nota así muy importante de tranquilidad. Y particularmente pues, estamos convencidos, como vamos en esta línea, que Cambiemos va a ser el gobierno de la nación con la figura de Mauricio Macri. Hay seguramente especiales expectativas porque uno de los temas de los que muchos habló en campaña, usted fue uno de los que utilizó ese tema también, es el no estar en sintonía con los gobiernos provinciales o nacionales. ¿Esto ayudará, contribuirá? ¿Cree que rápidamente podrá materializarse en beneficios para la comunidad de Villegas? Mira, yo creo que el país tomó la decisión del cambio y fue todo en línea. Y eso hizo de Cambiemos una gran elección, una excelente elección. Pero no es por el frente en sí, y nosotros somos figuras temporarias, digamos, de este movimiento. En mi caso, acá en la Municipalidad de General Villegas, en María Eugenia como gobernadora y en Mauricio como presidente. Yo creo que los pueblos no se equivocan. Y bueno, los pueblos votaron por un cambio a nivel masivo, ¿no? Y esto es muy bueno, que te decía, porque nos da la tranquilidad a quienes estamos un poquitito más abajo en lo que son las figuras de gobierno, a que podemos seguir esa línea de trabajo, pero que ya estaban establecidas en la campaña. Se vio en la campaña, se vio en otros lugares donde gobierna este frente, y, y ahí es donde me parece que van a venir esas políticas que van a ser diferentes en la administración y en sintonía, nación, provincia y municipios o comunas. Y la otra cosa importante que yo creo que también entendió la gente es que no es solo de esta provincia o de la nación dirigida hacia un solo lugar, sino es en un contexto mucho más general. Y eso, prueba de ello son las reuniones que hemos tenido en las PASO antes de estas elecciones con miembros de distintas comunas que ya fueron electos o que podían ser electos inclusive. Entonces en esa línea de trabajo y de interacción de esas políticas que sean más de tipo regionales, nos hemos reunido, por ejemplo, bueno, con Calixto, con Natalia Latanzi de Rufino, bueno, con Sergio Buile, que es ahora intendente saliente, y Javier, que es quien llega ahora. Y bueno, tenemos que continuar de esa manera, ¿no? Bien. En lo estrictamente local, una de las acciones inmediatas después de conocido el resultado del gobierno que se va es la suspensión de todos los servicios de tercerizados, desde talleres de cultura hasta las personas que mantenían el barrido, la poda de árboles, etc. Bueno, le ha quedado un gran compromiso de establecer si esas van a ser prioridades para usted, porque en el medio está la tan fomentada y necesaria mano de trabajo. Sí, sí, en realidad nos tomó por sorpresa a nuestro grupo, ¿no?, de trabajo, inclusive porque hay consultas que nos llegan con muchísima frecuencia y con preocupación. Pero bueno, nos parece a nosotros, seguramente tendremos algunas reuniones, ya hubieron algunas charlas, probablemente podemos estar a la brevedad, para ir interactuando nuestros equipos con los equipos del municipio para que
no sea, digamos, una transición traumática, sino que sea de manera lenta. Así que y nosotros tenemos que seguir con nuestra línea de pensamiento, es contemplar, bueno, todos aquellos casos y si lo ha decidido, bueno, digamos, quien está gobernando en este momento, imagino que debe ser por algún motivo y bueno, lo comentaremos a ver después cómo se regularizan esas situaciones, ¿no? Bueno, en el mientras tanto, que es importante para los tiempos políticos, pero urgente para los tiempos de la comunidad. Mucha gente vive exclusivamente de esas acciones. Bueno, ahí es cuando decimos nosotros que hay necesidades inmediatas que atender. Entonces, yo creo que eso bueno, vamos a tener que tomarnos un trabajo y ya de las consultas que estamos recibiendo por un lugar u otro, estamos tomando nota y bueno, seguramente eso va a ser todo, va a ir a una base de datos para que sean contemplados los distintos casos y fundamentalmente atender a aquel que realmente necesite y bueno, que no se pierdan las fuentes de trabajo, ¿no? Pues eso es lo que decíamos en campaña y es lo que tenemos que mantener. Así que tenemos que saber bien con qué recursos se cuentan y bueno, cómo después vamos a recuperarnos. Bien. Esto que le pregunto es estrictamente pensando en la comunidad, o buena parte de la comunidad, no solamente local, sino también del resto del partido, que está viviendo con marcada preocupación este tipo de decisiones, porque evidentemente había mucha gente vinculada de manera tercerizada con el municipio. Sí. Realmente es así, no sé cuántos serán los casos, por eso creo que nos tenemos que sentar a trabajar profundamente en ello una vez que llegue el día que nos vamos a hacer cargo del municipio y por lo que nosotros pensamos que va a ser una tarea muy ardua. Así que bueno, estamos cada uno de los equipos de las áreas, inclusive mucha gente que se acerca, porque eso también es una cosa buena, ¿no? A colaborar en ese sentido. Así que, y bueno, lo vamos a aceptar, lo vamos a adoptar, pues ya te digo, hay gente que hay que resolverle esas necesidades inmediatas. Digamos, todo lo que sea, no sé, alimentos, en el caso de los chicos, necesidades, insumos hospitalarios, aquellas urgencias, o aquellos que necesiten desplazarse para un lugar u otro por alguna instancia, tiene que ser atendido, ¿no? Bien. Como últimos temas, 3 en 1 podemos decir. Por un lado, el tema de la designación de delegados en los pueblos, que fue una de las propuestas fuertes de campaña. El tema salud y algunos cambios en la misma, que ha sido uno de los ejes de la campaña. Y por otro lado, el armado del gabinete, del que bueno, se conocen ya con seguridad 2 nombres. Sí. Bueno, en realidad hubo como alguna filtración, porque no queríamos tener el gabinete más o menos constituido para darnos nombres, pero bueno, Gabriel me acompañó mucho desde hace muchísimo tiempo en alguna de la campaña y bueno, fue el nombre que trascendió y realmente es la persona que está más al lado mío. Y después por otra parte, sí, estamos con la designación de los nombres del gabinete, que eso es una cosa que es muy importante, sobre todo porque después de esa reunión, si bien estaban los equipos y pueden ir los equipos interactuando, pero tiene que haber una figura ya que tome contacto justamente con la gente del equipo que está en la función de gobierno en este momento. Eso por un lado. Y por otra parte, sí, el delegado de los pueblos es una cosa también en la que ya estamos trabajando, pero no sé si vamos a alcanzar al día de diciembre a tener ya esa figura. Porque lo que no queremos es que esa figura la designe, en este caso mi persona, no el intendente, sino que haya un consenso, una propuesta por la parte de los pueblos, lo habíamos dicho ya en campaña y eso lo vamos a sostener y mantener. Entonces estamos interactuando con las distintas fuerzas, pero ya te digo, lo primordial primero es arreglar la casa central y ver en qué condiciones estamos, cómo asumimos y atender esas necesidades de urgencia que tenemos. Y después vamos a estar el tema de los pueblos. Y en cuanto a salud, lo que te decía recién, por ahí a lo mejor no mover demasiadas piezas, ver, a lo mejor tocar 1 o 2 puntos y que todo continúe como está, pero sí me interesa el tema de, bueno, por supuesto, todo lo que es alimentación y todo lo que son los insumos primarios, ¿no? Y de estricta necesidad.
Bueno, está haciendo realmente camino al andar, porque a la distancia o fuera del ámbito municipal seguramente se ve una cosa y hoy que ya es el intendente electo comienza a advertir otra realidad seguramente. Mira, es una tarea muy ardua porque ahora sí le empezamos a quitar horas al sueño. Pero ya te digo, nos sentimos acompañados porque hay un trabajo en línea de las distintas fuerzas que integran Cambiemos y porque hay perspectivas. Voy a tener que hacer uno o dos viajes a unos lugares u otros, e inclusive puede bajar gente a capacitarnos en el lugar, lo cual también es una cosa muy buena para nosotros, ¿no? Así evitamos los desplazamientos y en distintas áreas, que eso también es muy interesante. ¿Cuál sería, para cerrar, al vecino común sobre todo, que es el más inquieto y es en definitiva el beneficiado o el afectado por las medidas que se tomen a un lado y otro de esta transición? Sí, mira, yo lo que creo lo fundamental es llevarle un mensaje a todo aquel que está ligado, ¿no es cierto?, o en el área, o un área de trabajo, o porque trabaje directamente, o porque trabaje de manera tercerizada, como decías recién, o aquel proveedor ligado al municipio que tenga tranquilidad porque es una transición, no se trata de una crisis, sino de un cambio. Y bueno, es como en una casa, una empresa, cuando haces una mudanza tenés que reacomodar cosas y, y nada más, después continúa. O en una empresa de trabajo donde hay una cantidad de gente, se absorbe y cambian dos o tres figuras, porque la realidad es esa, que nosotros somos temporarios nada más. Y estamos un tiempo y después tienen que venir otras personas a administrar con otras políticas o con las mismas o con parecidas. Eso por un lado. Y por otro lado que vamos a atender las necesidades inmediatas de todo aquel ciudadano, que no solo aquel que nos acompañó con el voto, sino aquel que vive en General Villegas, porque para eso fuimos designados. Muchísimas gracias. Y la otra cosa es que los vamos a escuchar a todos, como siempre dijimos, que eso me parece que es lo más importante.